se daban dentro de un contexto religioso y para pasar a otros estados de percepción, que además ayudaban a aceptar la muerte. Porque cuando tú has visto que existen otros estados de percepción diferentes del que te produce el consumo de la tortilla de patatas, entonces entiendes mejor lo que hay después de la vida. De hecho, tú sabrás qué autor griego era el que decía: el que ha estado en el Eleusis conoce lo que hay después de la muerte. Sí, había varios. Bueno, y por tanto, ya no le tiene el miedo a la muerte, ya sabe. La referencia a Sófocles, Píndaro, pues Platón, ¿qué veían ahí? ¿Qué veían ahí? Y eso se lo daba la sustancia. Entonces, de dos, o creemos en magia, y entonces en el Eleusis daban una magia que se tragaban gentes de una sobriedad intelectual como Platón y Aristóteles, por ejemplo, cosa que es muy difícil de creer, o le daban un vehículo psicoactivo. Entonces, confundir esto, que era una experiencia religiosa para ampliar los estados de percepción, con una cosa para divertirse y pasar el rato, es la triste degradación propia de nuestra decadente civilización occidental. Bueno, pero a nuestros jóvenes que ahora, digamos, pueden tomar quizás no LSD, pero algún vehículo de verdad parecido de esa familia, o sea, visionario, es muy parecido a Aladino con la lámpara. La esencia es que tú, frotando la lámpara, viene el genio y le pides un deseo. Pero suponte que con la LSD o con sus drogas equivalentes frotas la lámpara, sale el genio, y entonces todo lo que le puedes decir es: uy, es que estaba aburrido, no sabía qué hacer y me he tomado una pastilla o me he tomado un microfilm. Entonces el genio hace plaf y te aplasta como una colilla. Pero digamos, aún eso es útil. O sea, con esas drogas, las de la familia visionaria, no se juega. Por mucho que lo intentes, no se juega. No. Lo que pasa es que cuanto más te revuelque el genio, normalmente más útil es para ti, y como las drogas de esa familia no son físicamente tóxicas, una de dos: o el sujeto es psicótico ya de nacimiento, en cuyo caso le va a salir fuerte, o si no, la droga le va a decir: ojo, no seas memo, profundiza. Ahora, también hay que ver que la medicina científica se distingue del chamanismo y empieza como tal carrera y profesión justamente con un manejo adecuado de los tóxicos, es decir, con el principio hipocrático de que sola dosis facit venenum, de que no hay un solo veneno que sea inútil, que todos los venenos son útiles, pero que depende de la dosis, depende del individuo y depende del caso. Por ejemplo, la digitalina, que está ahora por florecer en toda España, la digitalis purpúrea, eso es un principio de una toxicidad inaudita. Sin embargo, millones y millones de personas que tienen problemas de corazón han salvado la vida debido a ella. No, el problema es más, perdona que te interrumpa, las drogas están ahí, son neutras, depende del uso que se haga de ellas. Es decir, lo grave es la adicción que luego se crea alrededor de, no ya de una droga, sino de cualquier cosa. Así que adictos somos todos en la vida a todo, desde al sexo, al juego, a la lectura, al fútbol. Pero depende, digamos, porque nos gusta el fútbol, nos gusta el juego. Alguna vez nos hemos jugado una partida de póker, ¿no? Los tres. Bueno, hay gente que si no va a ver el partido X les da un infarto. Así y si van también. Y si van también. Y luego lo de la lámpara de Aladino, hoy, efectivamente, tienes razón en eso, pero hoy la lámpara de Aladino se la llevan al botellón. Pues sí. ¿Entiendes? No la frotan para ver si sale el genio. Y se la llevan al botellón para ver si se pueden pegar ahí un pelotazo de... Sí, lo que pasa es que es muy fácil ser unos vejestorios de tercera edad y hablar de la juventud como si estuviera medio tonta. Yo, cuando tenía 20 años, también era medio tonto y estaba buscando... esas tonterías, naturalmente. Sí. No, pero no es cuestión de tonterías, es cuestión de que los usos han cambiado. Así que no es... Tienen más poder adquisitivo. Tienen una variedad de drogas, como no se había conocido, y sobre todo tienen millones de puntos de drogas de venta, porque es que antes las drogas estaban en la botica, en la droguería y en el herbolario, y ahora, al contrario, la prohibición ha estimulado a fabricantes clandestinos, y donde había 5 puntos de venta, ahora hay 500. Y lo que en la farmacia costaba X, en la calle cuesta X partido por 2. Ese es el fenómeno paradójico de la prohibición. O sea que en principio tenía que haber restringido usuarios y consumos. Y lo que ha hecho es o bien coexistir
con un irresistible aumento de usuarios y consumos, o bien incluso estimularlos. Por ejemplo, si yo le digo a un hijo mío que el sexo es malo, a un hijo mío pequeño, digamos a Antonio, que tiene 14 años, que va a cumplir mañana 14 años, que el sexo es fatal, corre un serio peligro de que el niño piense que el sexo es divino. Y que yo le estoy ocultando eso porque si él pudiera disfrutarlo, se daría cuenta que el resto de la vida no vale nada y que lo único que vale es la cosa sexual. Esa es, digamos, la dinámica perversa que instala la prohibición. Aunque por otra parte estaremos de acuerdo en que ciertas cosas hay que prohibirlas. Sí, las prohibiciones en ese sentido nunca han funcionado, ¿no? Siempre se produce el efecto contrario, ¿no? Crean un mercado negro. Crean un mercado negro. Automáticamente crean un mercado negro y entonces una serie de gente empieza a hacer negocios sobre ello. Es peor, ¿no? Es decir, la solución, evidentemente, si hubiera una solución fácil, yo creo que no andaríamos hablando del tema. La solución es muy difícil. De las soluciones de lo que vamos a hablar en la segunda parte, porque precisamente ante el gran fenómeno, ante el gran experimento que ha sido la prohibición, un experimento moral, lo decía Hoover, el presidente norteamericano, la prohibición, en su caso era básicamente la ley seca, es el más grande experimento moral de todos los tiempos. Llevamos, por tanto, casi 100 años, los americanos y nosotros, quiero decir el resto del planeta, desde 1971, la Convención Internacional, en la política de un mundo sin drogas, un mundo libre de drogas. Sin embargo, cada vez hay más drogas. Por número, cada vez hay más usuarios, cada vez son más baratas, en términos comparativos o en términos absolutos, y, sorprendentemente, tampoco hay tantas sobredosis como había hace 20 años. Por ejemplo, en 1991 yo recuerdo a Barrio Nuevo, el ministro de González, diciendo que había aproximadamente una media de 2.000 muertes anuales de personas con la jeringa en el brazo. Ahora, inexplicablemente, y conectado con el hecho de que hay grandes poblados que funcionan como supermercados de cocaína, crack y heroína, esa proporción ha descendido espectacularmente. Los propios yonkis antiguos han decidido dejar la aguja. Son fenómenos, digamos, de autoorganización social. Los jóvenes con la ingesta que tienen ahora, yo creo que en nuestro tiempo hubiéramos sucumbido. Nuestros hígados, nuestros páncreas no estaban preparados. En cambio, ahora se ha producido una especie de rápida micromutación y se pueden pasar, y aunque a mí me da muchísima pena la cantidad de tiempo que pierden nuestros jóvenes y el peligro inminente en el que se meten, por ejemplo, en carretera, con vehículos de motor, no mueren tantos como sería de prever. No se os ocurre algo. Lo que pasa es que determinadas drogas han bajado el consumo en el mercado, como es la heroína, evidentemente los ácidos, en fin, otros. Pero sin embargo han subido, la cocaína evidentemente ha subido muchísimo, y luego las drogas de diseño que están ahí también al alcance de cualquier fin de semana, al alcance de cualquier joven, ¿no? Así que creo que han bajado unas y otras se están consumiendo muchísimo más que hace años, ¿no? Pero o sea, han cambiado la tipología de la droga, yo creo. ¿Cuáles han bajado? Se diría que el prototipo, la que ha bajado es la heroína. Pero en realidad lo que ha hecho la heroína, a mi juicio, no es bajar, sino cambiar la pauta de consumo. Porque es que era muy espectacular. ¿Recordáis hace 15 años aquellas personas que iban con una jeringuilla por la calle? Le pincho, y yo tengo el SIDA, deme dinero. Atracos a farmacias. Continuamente yonkis en los cuartos de baño de las discotecas o de los bares, en estado de sobredosis o ya muertos. Se ha acabado todo eso, pero se ha acabado como fenómeno espontáneo. Hombre, habrá contribuido todo el trabajo que se ha hecho, ¿no? Claro, para entonces facilitar todas estas como cosas, que la sociedad... para readaptarlos, para suministrarles, incluso en ciertos centros, suministrarle o dosis o cosas alternativas o sustancias alternativas. O sea que todo el trabajo que se viene haciendo sobre esto está dando sus frutos. O sea, seamos un poco optimistas. En la segunda parte hablaremos nosotros tres, y ya con un grupo de personas de segunda edad y no de tercera, sobre